Llegamos hasta la ciudad de Alicante para conocer el enorme compromiso que tiene María José San Román en su restaurante Monastrell con el aceite de oliva de máxima calidad. Cataremos aceites vírgenes extra con Susana Romera, responsable de la Escuela Superior del Aceite de Oliva. Conoceremos un servicio de sala único, dedicado expresamente al aceite y, como no, 3 sugerentes propuestas de María José San Román. Aquí tenemos una maravilla de aceites de oliva virgen extra que quiero que cates. Muy bien, y yo encantada, como siempre, disfrutando. Qué gusto da cuando los cocineros saben de la calidad del aceite. Vamos a ver lo que me has traído. Por lo que estoy viendo, todas son unas marcas de primera línea. Entonces, vamos, si quieres, a comentar a las personas por qué tenemos 2 tipos de utensilios. Entonces, es simplemente para saber que el color del aceite no influye en la calidad. Con lo cual, los catadores utilizamos las catas oscuras para no dejarnos influenciar. Y si realmente es un virgen extra de calidad, nos tiene que recordar a la naturaleza, nos tiene que evocar a lo vivo, a lo fresco. Si no tenemos estas características, no es un virgen extra de calidad. Como veis, me acerco. Espectacular, espectacular. Entonces ahora pasaríamos a probarlo. Como en nariz ya lo sabemos, vamos a probarlo. Cogemos la copa de cata, dejamos el vidrio de reloj y probamos. El aceite no hay que tragarlo rápido, hay que tomarlo poco a poco, una cucharada suficiente para poder notar todo. Si tragamos muy rápido, los aceites nos van a picar más de lo que en realidad pican. Entonces, se trabajan 2 cosas probándolo, el amargo y el picante. Entonces, vemos que es un aceite que tiene un poquito de amargo, yo le pondría un 1, y por otro lado tiene su picante. Esto quiere decir que tiene antioxidantes, que tiene vitaminas, que tiene polifenoles, y esto es lo que lo diferencia al virgen extra de otras grasas vegetales y saturadas. Ácidos grasos poli y monoinsaturados, eso prevención directa de riesgo cardiovascular, que voy a contar, si es que ya está todo dicho acerca del aceite de oliva, pero es que además, desde el punto de vista organoléptico, es de un valor extraordinario. Es decir, hay tantos matices a descubrir en un aceite de oliva virgen extra. Tiene un montón de... Bueno, están las escuelas de cata de aceite de oliva que son capaces de diferenciarte un montón de matices que encuentras en ese. Pero es que además lo puedes utilizar en crudo para saborizar, o sea, ya no solamente por el valor que te va a dar, es que te saboriza cualquier plato. Te debe recordar a aromas verdes, a hierba recién cortada, a plátano, a tomate, te debe recordar a alguna fruta. Y debe amargar y picar los aceites de oliva virgen extra, para que tengan calidad. Es importante salir a la naturaleza y oler aromas si luego queremos reconocerlos. Entonces el aroma es césped, hierba, hoja. Vamos a probarlo. Huélelo tú, María José. ¿Sabes a qué me huele a mí? A las almendras verdes. Esas que están ahora a la yosa, que llaman en Andalucía, que son las almendras cuando están verdes. Muy bien. Vamos a probarlo, a ver qué tal, porque estos aceites normalmente cuando son muy verdes suelen picar y amargar bastante. Vamos a ver este. Exquisito. Tardo un poquito en tragar porque ya os he dicho antes que primero hay que mantenerlo un poquito en la boca y después ya hay que tragarlo, pero no hay que tragarlo rápidamente porque si no nos picará más. Cada aceite tiene unas cualidades organolépticas distintas y nosotros intentamos preservar su frutosidad y su acidez y su frescura mediante el sistema Olive to Live. Es un sistema que, bueno, en el vino se podría comparar un poco con el Coravin, introduce nitrógeno y hace que se preserve sin oxidación a una temperatura de 16 grados. No solamente esto, sino que además los aceites que tenemos en el Olive to Live, que luego se van a rellenar el Olive to Live en sí, los guardamos en la bodega con el vino a 14 grados de temperatura.